Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de la Golf Tech Week de Golf Industria 2024. Hoy nos acompaña Gonzalo Varela, él es European Field Service Manager, perdón, South European Field Services Manager de Hunter Industries. Es conocido por muchos en el sector y bueno, pues nos va a hablar de tecnología de riego de campos de golf. Así que Gonzalo, bienvenido, muchísimas gracias y Muchas gracias a ti. lo dejo en tus manos. Estupendo, muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por esta oportunidad que nos das a las casas comerciales de poder presentar nuestros productos y nuestras innovaciones. Bueno, quería hablaros un poco de tanto de sistemas de control que tenemos, tanto para el campo de golf como algunas opciones que tenemos también para aquellos resorts grandes con urbanización y tal, pues también sistemas de gestión para ese tipo de gestión del riego de la parte de jardinería. En principio, el sistema de control de golf que tenemos está basado en un ordenador que se conecta con una interfaz de campo y esa interfaz de campo va a mandar instrucciones, ya sea a satélites que llamamos Pilot FC, que son los satélites convencionales de multicable, que los hay de 30 hasta 80 estaciones ampliables con módulos de 10 estaciones, y luego conectados por esos cables a los aspersores con electroválvula incorporada. Y por otro lado tendríamos el sistema Pilot DH, que es lo que más conocido como sistemas de codificadores, o nosotros los llamamos módulo direccional, en el que tendríamos satélites de 250 estaciones hasta 999, que veo ahí que hay una rata, con módulos de 250 estaciones, no de 2500. Y eso iría conectado también al mismo tipo de aspersor, al aspersor Hunter TTS, pero en este caso llevaría ese módulo bidireccional incorporado, que es el que haría las comunicaciones entre el hub y el aspersor. ¿Vale? Las comunicaciones, ya sea a nivel convencional o a nivel módulo direccional, pues bueno, tendríamos el ordenador, el interface y luego comunicación vía cable o comunicación vía cable y radio hacia los satélites de campo. ¿Vale? Entonces, estos modelos de comunicación, por aclarar un poco, porque tenemos ahora mismo dos sistemas de comunicación, sería la comunicación vía cable, en la que iríamos conectando de satélite en satélite con un cable de comunicación. Podríamos tenerlas también con comunicaciones mixtas, en las que tenemos una parte con cable. Luego, si tenemos un inconveniente porque tenemos algún tipo de obstáculo que no podemos salvar o no podemos hacer zanja, pues saltaríamos vía radio hasta el satélite más cercano y de ahí continuaríamos con el cableado del sistema. Está la opción de que a lo mejor ya teníamos una parte del campo existente con cable, pues la conectaríamos por cable, y otra parte nueva, para no abrir zanja, pues la conectaríamos vía radio y cable. Y pues aquí tendríamos ya solo radio, o incluso en sitios donde tengamos mucha dificultad porque haya mucha distancia entre el ordenador y los satélites, pues podríamos llegar hasta unos satélites con una frecuencia. Y en un satélite concreto podríamos dos módulos de comunicación vía radio con una segunda frecuencia que serviría para enlazar con los siguientes satélites. Y finalmente, pues tendríamos un mix en el que tendríamos dos frecuencias de radio, cable, y podríamos llegar hasta cualquier parte del campo con o sin zanja, dependiendo de la orografía o de los obstáculos que tengamos en el terreno. ¿Vale? Eso en cuanto a la parte del hardware, de los equipos que tenemos, y ahora voy a hablar un poco de lo que sería el sistema de centralizado que llamamos Pilot CCS. Voy ahora a cambiar un momento de pantalla. Alejandro, no sé si has podido ver el cambio. Sí, ¿no? Creo que se ve. Está todo perfecto. Vale, pues esto ya sería el programa en sí, en el que tendríamos, bueno, pues hay una primera parte en la que hacemos una puesta en marcha del sistema y generamos una serie de datos. Entre ellos, pues le diremos al sistema la cantidad de aspersores o los modelos de aspersores que vamos a utilizar, porque es lo que se ha montado
en el campo. Una vez que hemos definido todos los aspersores que vamos a utilizar en la base de datos, pasaríamos a dar de alta todos los programadores que hay en el campo y en cada uno de esos programadores, pues le diríamos dónde está ubicado cada uno de ellos y qué tipo de aspersor es el que riega. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hemos creado esta base de datos de aspersores, le estamos diciendo cuál es el caudal que tiene cada uno de ellos y cuál es la pluviometría que tiene. ¿Vale? Con lo cual, en todo momento el sistema sabe que para abrir este aspersor o esta estación, va a abrir este aspersor que tiene válvula incorporada, que tiene este caudal y que tiene esta pluviometría. Y luego lo último que hacemos al generar la base de datos es generar toda la base de datos de tuberías en la que le decimos al sistema, pues, la capacidad de la estación de bombeo, las tuberías que tenemos y luego en esas tuberías vamos a ir añadiendo cada una de las acometidas que tenemos hacia las calles, hacia los greens, hacia los tees y en cada una de esas acometidas le vamos a ir indicando cuáles son las estaciones que tenemos en cada una de ellas. De tal manera que el sistema sabe que tiene que gestionar 315 metros cúbicos hora y de esos 315 metros cúbicos hora, cuál es el caudal que tiene cada una de las tuberías por las que tiene que pasar el agua hasta llegar a esa zona donde tiene los aspersores. De tal manera que siempre estamos controlando tanto la parte hidráulica, porque el sistema sabe perfectamente qué tuberías tiene que recorrer para llegar hasta el aspersor, como la parte eléctrica, porque al decirle si el aspersor tiene o no tiene válvula eléctrica incorporada, y como hemos establecido un límite de cuántas estaciones simultáneamente puede abrir cada uno, pues sabe exactamente cuántos aspersores puede abrir en cada una de las zonas. Con lo cual tenemos gestión tanto eléctrica como hidráulica del sistema. Una vez que hemos definido todo esto, pasaríamos a la parte de la gestión del riego, que sería esta otra pantalla que os muestro. Y entonces aquí todas esas estaciones que hemos ido definiendo las tenemos, como hemos ubicado el hoyo en el que estaba y la zona en la que regábamos, pues tenemos en cada una de estos grupos de gestión que llamamos greens, perímetro de greens, complejo de greens, tees, calles. Cada uno de estos simbolitos lo que nos está indicando es el tiempo de riego de cada una de las estaciones que componen el riego del green del hoyo 1. De tal manera que de un vistazo podemos ver cuáles son los tiempos de riego de todas y cada una de las estaciones que tiene el sistema de riego de nuestro campo de golf. Aquí podríamos hacer una serie de modificaciones. Tenemos un apartado en el programa que llamamos perfil de riego del campo. Este perfil de riego lo que nos indicaría sería cuáles son las zonas que por la manera en la que está hecho el campo, porque son unas zonas más de sombra o porque son unas zonas donde le castiga más el viento, son zonas de vaguada, etcétera, podemos ir identificándolas porque esas no van a cambiar nunca, la vaguada siempre va a estar ahí, la zona alta donde le afecta más el viento también siempre va a estar en el mismo sitio y entonces podemos, digamos que de una manera muy sencilla, decirle que esas estaciones tienen una configuración de riego un poco diferente a la que sería el resto de sus compañeros de zona, ¿no? De tal manera que si en algún sitio quisiésemos darle un riego en el que teníamos una pendiente, pues le voy a decir que como mucho riegue 5 minutos y que espere 20, ¿vale? Y entonces puedo aplicar a algunas estaciones en concreto o a todas las estaciones esa característica de ciclo y de ese tiempo de riego y de espera, ¿no? De tal manera que cuando se ejecute el riego va a regar de todo el tiempo que tiene que regar en ciclos de 5 minutos con esperas de 20 minutos. ¿Vale? Entonces esto vamos caracterizando todo el campo de golf de tal manera que cuando volvemos al centro del mando pues tenemos los tiempos de riego característicos de cada una de las zonas. ¿Cómo regar el campo? Pues lo podemos hacer o por una dosis que quiero aplicarle yo en concreto, podría regar por milímetros,
Puedo regar por un porcentaje de la evapotranspiración. Tenemos una evapotranspiración de 5 litros por metro cuadrado que podemos obtener de una estación meteorológica o introducirla manualmente si tenemos el dato por otro lado. Y entonces aquí en este caso regaría el 80% de la ET, que con esa pluviometría que habíamos dicho, pues nos daría estos tiempos de riego, o también podemos forzar a que el riego sea de 12 minutos. En este caso, aunque yo he puesto 12 minutos, los tiempos son diferentes porque a la hora de ajustar la configuración, le he dicho que ajuste el tiempo de riego según el sector que tenga, el arco de giro que tenga el aspersor. Entonces, si es un aspersor de 180 grados, lo va a tener en cuenta y en vez de regar esos 12 minutos, pues solo va a regar 6. Y luego, si en algunos otros sitios, pues tengo puesto algún tipo de ajuste, como este es el caso de esta estación que estoy marcando aquí, que me está diciendo que tiene una escala del 180%, o sea, está regando un 80% más, porque en el perfil de riego del campo así se lo hemos indicado. Y por otro lado, si quisiésemos anular, por ejemplo, no me interesa regar las calles hoy, de una manera muy sencilla, anulo el riego de las calles y como podréis, no sé si habéis fijado, ha bajado el consumo de agua, que es lo que está calculando de todos los tiempos de riego, de 921 metros cúbicos, cuando antes estaba en unos 1.600, me ha parecido ver. Lo vuelvo a activar y podemos ver 1.600 metros cúbicos y si lo desactivo, pues baja el consumo porque ya no está teniendo en cuenta estas estaciones a 921 metros cúbicos hora. También puedo ajustar ajustes personalizados que puedo hacer que sean temporales o indefinidos, pero yo, por ejemplo, puedo añadir un grupo que le voy a decir que es que quiero regar, no quiero regar una estación, pero no quiero regarla durante un número de días determinados. Y le voy a... Lo voy a llamar paro por avería, por llamarlo de alguna manera. Le he asignado un color. Le doy a guardar y ahora me dice, ¿qué estaciones son las que quieres parar? Pues le voy a decir que pare, por ejemplo, el Tidal 2, porque he tenido un problema y no quiero que se riegue. Selecciono las 4 estaciones, le doy a guardar. Y ahora me va a marcar esas estaciones con un color diferente, que es este de aquí arriba. Pero si me pongo encima, también me dice que se va a quedar a 0 minutos hasta hasta el final del día 6, que son los 4 días que he puesto que no tenía que regar. Una vez que ya tengo configurado todo mi plan de riego, le daría a utilizar el plan, prepara el plan, él hace sus cálculos tanto hidráulicos como eléctricos y me diría que si quiero enviar el plan a los programadores, revisar el plan o en un momento dado también puedo ver esa gráfica de caudales que me da. Bueno, pues en este caso ese riego que empezaba a las 12:30 con esas estaciones que yo he puesto, terminaría en torno a las 3 menos cuarto de la mañana en el bombeo de calles. En este campo hay 2 bombeos, hay uno también de grines. El riego de grines también empezaría a las 12:30 de la noche, pero se alargaría más porque prácticamente estamos regando solamente grines en este caso, grines y complejo de green y perímetro de green. Y este sí se nos iría pues a las 6 y pico de la mañana, ¿no? Esta sería la curva que me haría la bomba. El caudal del bombeo es de 100 metros cúbicos hora, con lo cual podemos ver que lo mantiene bastante optimizado hasta el final. En el de calles no tanto, porque claro, como solo estamos regando determinadas cosas, pues no lo optimiza igual de bien, pero bueno, lo sigue manteniendo bastante optimizado en esos 320 metros cúbicos hora, 315, y luego pues al final va bajando y va regando las estaciones que le quedan por regar. Vale, el sistema es un sistema que se comunica con los satélites, envía la programación reside en los satélites, con lo cual no es necesario mantener el ordenador encendido. Y luego por la mañana haríamos una recuperación de los datos de todo lo que ha estado haciendo el satélite por la noche y si hubiese algún tipo de alerta, pues nos daría aquí una notificación de pues, que ha habido alguna estación que por sobrecarga no ha funcionado o porque ha habido un corte de luz o por lo que sea. Y luego también tendríamos una serie de informes con los registros de campo, el uso del agua,
etc. Tampoco quiero entrar mucho más en detalle, simplemente dar una visión general del sistema. Si alguno tiene alguna duda o quiere hacernos alguna consulta, pues estaremos encantados de atenderos. Pero vamos, así a vuela pluma, es un poco el sistema de control que tiene Hunter para campos de golf. Entonces voy a volver a la presentación. Vale, y ahora quería hablaros también un poco de aspersores. El tema de los aspersores, esta sería la gama más moderna que tenemos de aspersores, tanto aspersores circulares como circulares y sectoriales, que serían estos dos, que estos podemos ajustarlos tanto a 360 como al arco que nos interese. Y un poco quería hacer también en toda esa tecnología que ponemos detrás de investigación, desarrollo de lo que son los aspersores y sobre todo las boquillas que utilizan esos aspersores, ¿no? Pues empezaríamos desde el departamento de marketing con unas propuestas de producto, estudios de mercado, proyecciones de ventas, etcétera, y desde la parte de ingeniería, pues la viabilidad que tendría, si es posible hacerlo, si no es posible hacerlo, que si va a tener un coste muy alto, muy bajo, etcétera. Una vez que se aprueba, se empieza diseño de producto. Utilizamos software con diseño asistido por ordenador en 3 dimensiones para diseñar piezas y los diferentes productos ya una vez finalizados. Una vez que está todo diseñado, pasaríamos a, utilizando impresoras 3D, que hoy en día ya es lo más común, a empezar a fabricar prototipos para ver que todo encaja correctamente y que todo funciona bien. Y que encaja bien. Una vez que esos prototipos ya son funcionales y podemos ver que todo funciona correctamente, ya empezaríamos a hacer pruebas, con lo cual se fabricarían moldes, en este caso de aluminio, porque son temporales y son menos costosos, para fabricar esas piezas que necesitamos para hacer las pruebas. Se somete a todo tipo de pruebas, tanto de radiaciones ultravioleta para que aguanten una vez que están instalados en el campo, pruebas de apertura y cierre constantes, pruebas de sobrepresión, pruebas en las que hacemos circular arena, agua con arena o con otros componentes a través del aspersor para comprobar que no se gripan. También les echamos arena por encima, como es el caso de la fotografía, para poder pues eso, cuando se hacen esos recebos y demás, pues saber que va a tener esa durabilidad y que el aspersor va a seguir funcionando correctamente. También se hacen pruebas en el campo. En este caso, pues se buscan instalaciones en las que quieran probar este tipo de prototipos, tanto en climas fríos, climas cálidos, para adaptarnos a todas las condiciones climáticas, sitios donde se hace hibernación del sistema, para cuando metan el aire comprimido y vacíen las tuberías, pues saber que el aspersor también aguanta ese vaciado de las tuberías, la presurización otra vez inicial de los sistemas al principio de la temporada de riego, que se vuelve a presurizar, y muchas veces, como hay que sacar mucho aire de las tuberías, también se le somete a sobrepresiones, etcétera. Y estas pruebas normalmente suelen durar entre 1 a 3 años, ¿no? Una vez que se hacen todas estas pruebas, vemos qué es lo que ha pasado con el producto, analizamos si hay que hacer algún tipo de mejora. En este caso, bueno, pues se observó que había algún movimiento de la boquilla principal y se le hizo una mejora con un tornillo que la retiene mejor. Todo eso ya pasaría, una vez que pasa todas las pruebas, ya a fabricación final, donde ya se hacen los moldes en acero inoxidables para la vida útil del producto, de los moldes, que se van reparando cuando hacen falta. También todas las herramientas de montaje también se hacen. Todo esto lo hacemos dentro de Hunter Industries, en un departamento que tenemos donde se fabrican todos esos moldes y todos esos útiles. Aquí, por ejemplo, tendríamos un ejemplo en 3D, una simulación de una de las cosas que tenemos en nuestra válvula de entrada del aspersor con válvula eléctrica. Desarrollamos una tecnología que teníamos en las electroválvulas, que llamamos Filter Sentry, por la cual cada vez que el aspersor abre y cierra, tenemos un dispositivo rascador que rasca el filtro y lo mantiene limpio para evitar que se acumulen ahí
bueno, pues los elementos que puedan venir con el agua y que está filtrando el filtro, que para eso está. Se hacen también pruebas en laboratorio para comprobar el caudal de cada una de las boquillas, la pluviometría que tiene, la uniformidad que nos dan, para ver si tenemos que realizar alguna mejora en las boquillas. Y finalmente pasamos a pruebas de campo, que normalmente suelen durar en torno a un año, en la que comprobamos que el producto, ya una vez pasado por la cadena de montaje y de todo lo que sería el desarrollo para hacer la producción final, pues que está todo correcto, que se está fabricando bien, que el producto final tiene la calidad que queremos y pues ya luego lanzamos el producto al mercado. Algo mucho esto sería, por ejemplo, el último aspersor que tenemos, el G885, con todos sus diferentes componentes, como se ha ido ensamblando hasta tener el aspersor final. ¿Vale? Decir que este aspersor luego va montado en una carcasa que llamamos TTS, que es mantenimiento total desde la parte superior del aspersor para no tener que estar escarbando para llegar a esos diferentes componentes. Una vez que quitamos la tapa, tenemos acceso tanto al regulador de presión, apertura manual, solenoide. Esto sería ya todo el aspersor desmontado, incluso cuerpo interior y válvula de entrada. Y en el caso del modelo que tiene el módulo bidireccional, pues lo tendríamos también metido dentro de ese mismo compartimento para también poder tener acceso a las conexiones de los cables y al propio módulo, ¿no? Si hubiese que cambiarlo. Vale, todo esto lleva detrás un desarrollo importante también del tema de la uniformidad de los aspersores que tenemos, ¿no? Y muchas veces hacemos mucho hincapié en que siempre estamos hablando de la uniformidad, la uniformidad, la uniformidad. Y la verdad es que es un factor que hay que tener muy a tener en cuenta a la hora de tanto elegir el producto como de instalarlo correctamente y a los marcos que nos marca el diseño del riego, ¿no? Entonces, para ver cómo de buena es la uniformidad del sistema que tenemos, pues empezamos con, bueno, pues llamando a algún auditor de riego que nos haga una auditoría del sistema, en la que irá poniendo unos pluviómetros en los que irá viendo la cantidad de agua que cae en cada uno de ellos, y a partir de ahí, pues hará una serie de cálculos que al final nos van a dar, bueno, hay 3 coeficientes que se miran, la uniformidad de distribución, que es el DU, el CU, que es el coeficiente de uniformidad de Christiansen, o hay un tercero que es el SC, que es el coeficiente de programación. Bueno, pues aquí hay un antes y un después, en el que había unos aspersores, se pusieron unos aspersores de Hunter, este era el caudal por aspersor que tiene cada uno de ellos, uniformidad que tenía el sistema una vez hecha la prueba de uniformidad, la pluviometría que tenía cada uno de los aspersores, suponiendo una media de 5 litros por metro cuadrado y día, 5 milímetros día, que sería la evapotranspiración, la necesidad que tiene la planta, llegaríamos a estos tiempos de riego. Y luego, mediante unas tablas que nos relacionan este coeficiente de uniformidad de distribución con los tiempos de riego, sale un multiplicador de tiempo de riego que en este caso para ese 77% sería de 1,17 y para este del 89% sería de 1,08. ¿Vale? Esto lo que significa es cuánto más tengo que regar para que la zona que peor se riega reciba la cantidad de agua que necesita la planta. ¿Vale? Pues entonces, aplicando ese multiplicador, aquí saldría que el tiempo de riego ajustado para que la planta esté bien sería de 17,4 minutos, 0,4 minutos, y en este caso sería de 18,84 minutos. Multiplicamos caudal litros por minuto por los minutos y nos sale que antes el aspersor consumía 1.993 litros y el de Hunter 1.896 litros, con lo cual hay una diferencia de casi 100 litros por aspersor. Que si eso lo extrapolamos a un campo que tuviese 1.500 aspersores, pues implicaría que estaríamos gastando 145 metros cúbicos más cada vez que ponemos el sistema de riego en marcha con esos 5 litros por metro cuadrado. Que a lo largo de un año, suponiendo que vamos a regar unos 6 meses, 180 días, pues supondría un ahorro de unos 26.000 metros cúbicos. Si eso lo multiplicamos pues por el coste que tengamos del agua más
el coste de la energía eléctrica de mantener el bombeo para bombear esa cantidad de agua, pues esa mejora en uniformidad nos está produciendo un ahorro bastante grande de euros todos los años. ¿Vale? Esto en cuanto a... Había dividido un poco la presentación en riego de campo de golf y luego riego fuera del campo, en aquellos campos que hay resorts o hay urbanizaciones en las que la misma propiedad igual gestiona también pues, el riego de los viales, etcétera. Y aquí tendríamos dos plataformas. Una bastante completa que tiene una serie de programadores que funcionan conectados a Internet vía Wi-Fi. Estos serían los 4 modelos de programadores que tenemos ahora mismo en este sistema. Diferente número de estaciones con diferentes capacidades de programación o de apertura de solenoides y a los que también se les puede incorporar sistema de 2 hilos, caudalímetros e incluso sensores de lluvia para cortar en caso de que esté lloviendo. El software está en la nube, con lo cual, de una manera muy simple, desde un PC, desde un móvil, desde una tablet, podemos acceder al sistema y en ese sistema podremos ver todos los programadores que estamos gestionando y dónde están ubicados geográficamente, con lo cual esto beneficia tanto al dueño o si es una casa o al gestor de la zona verde, a las empresas que llevan el mantenimiento, a los paisajistas, etc. Basándonos en datos meteorológicos que conseguimos también de la nube, pues podemos hacer riegos predictivos en los que podemos darle una serie de instrucciones al sistema de riego para que pues, deje de regar cuando hay una determinada temperatura o que aumente el riego o cuando hay una previsión de lluvia o cuando ha habido una lluvia. Todo eso es gracias a que ubicamos el programador con una dirección, le decimos geográficamente dónde está ubicado. Y igual que el móvil nos da una serie de datos meteorológicos, pues aquí nosotros los obtendríamos también y en base a esos datos calcularíamos el tiempo de riego de cada una de las válvulas que tenemos que gestionar. ¿Vale? Esa gestión luego nos proporciona una serie de informes. En algunos programadores que tenemos también el control del consumo eléctrico. Y si tuviésemos un caudalímetro, pues también tendríamos el control del consumo de agua, pues podríamos tener unos informes de la cantidad de agua que estamos consumiendo o podríamos tener unos informes de si los solenoides están funcionando o no están funcionando correctamente, ¿no? Porque si tenemos de repente un pico de consumo, pues podemos detectar que hay un cortocircuito en uno de los solenoides o podríamos detectar que hay una falta de agua o un exceso de agua por una avería. Al final, controlando la electricidad y el agua, pues nos ahorramos muchos disgustos y tenemos el sistema mejor controlado. Y como os decía, estos sistemas pueden ser monousuario, en el que una empresa pues, gestiona varios programadores que son los que tiene que controlar de sus zonas verdes, o si hablamos de sitios más grandes o resorts más grandes donde hay varias personas que se dedican a hacer ese mantenimiento, pues desde una cuenta gestionaríamos otras cuentas más pequeñas, pues pues la gente que hace el mantenimiento del vial no sé qué, o de la gente que hace el mantenimiento del hotel, con los programadores que tiene, etcétera, etcétera. Y ya por último, si queremos dar un paso más, esto ya quizás sea para instalaciones bastante más grandes, donde aparte del riego, pues la propiedad quiera gestionar otras cosas como iluminación, seguridad, etcétera, y entonces ya podríamos incluso llegar a integrar el sistema de riego dentro de esas plataformas de gestión que existen en algunos sitios, ¿no? Entonces habría una plataforma de gestión que gestionaría pues cámaras de seguridad, accesos, la iluminación de las calles, etcétera. Y entonces nosotros lo que haríamos sería integrarnos dentro de esa plataforma de automatización que tuviese el resort o la zona en la que queramos
instalar el sistema, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de unos gateways o unas pasarelas que llamamos field server, que ya llevamos durante los últimos 3 años, hemos instalado ya más de 200 aparatitos de estos en diferentes instalaciones con diferentes fabricantes de sistemas de control, como Schneider Electric, Johnson Control, Honeywell y otros más que hay en el mercado. Y esto lo hacemos compatible tanto con los programadores ACC2 e ICC2, ¿no? Que son dos de los programadores, digamos, más alto de gama que tenemos para la parte de jardinería. Entonces, esas opciones de integración podemos hacerlas de 3 maneras diferentes. Una es con un software de gestión de riego que tiene Hunter, que es el que hablaría con los programadores, y luego, a través de protocolos de comunicación, mandaríamos esa información a la plataforma de control que tuviesen. Una segunda opción es, aquí en este caso no harían falta esos gateways, en las otras dos sí. La segunda opción sería que este software a través de los gateways comunicase con los programadores, pero que desde el gateway la plataforma de control solo recibiese las alarmas que ellos estableciesen como son las críticas para el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces ellos solo quieren saber pues, si hay una rotura, si el consumo de agua ha superado un determinado volumen, etc. Y luego la tercera, que es la más complicada, pero que es la que les da con todo el control a esos integradores, es que ellos directamente desde su plataforma de gestión se inventan su propio software de gestión del riego y a través de estos gateways o pasarelas, pues comunicarían directamente con nuestros programadores. Con lo cual, al final, tenemos una integración del sistema de riego con el resto de sistemas que haya en el resort, ¿no? Pues podríamos ver la presión de agua que hay en las tuberías, el funcionamiento de las bombas, el caudal de cada uno de los contadores que pongamos, niveles de agua que hay en los depósitos o lagos, cantidad de agua que está entrando desde la depuradora al lago, etcétera, ¿no? Entonces, cámaras de seguridad, sistemas de calefacción, todo lo que controle ese sistema lo podríamos tener integrado y aparte también gestionaríamos pues ese tipo de programadores que hemos dicho antes, el ACC2 y el ICC2, que estarían ubicados por las diferentes partes del resort que queramos regar. Y con esto termino, Alejandro. Me dijiste que unos 40 minutos más o menos, creo que Perfecto, más o menos Gonzalo. hemos estado en tiempo. Ha ido fenomenal. Un poco más rápido igual, porque pensaba que igual no me daba tiempo y quería dejar sitio un poco para preguntas. Sí queda tiempo, ha estado fenomenal. Muchísimas gracias. Abrimos turno de preguntas. ¿Quién tiene alguna consulta, alguna duda, comentario, crítica? Bienvenidas también. Bienvenidas también, por supuesto. Aquí de todo se puede hablar. Nadie, no se apunta nadie. Pues Gonzalo, si nadie se anima se anima a hablar. Sí, Ángel, fenomenal. Consulta, por favor. A ver, una pregunta, Gonzalo. ¿En qué medida están preparados vuestros sistemas de riego, sobre todo a nivel de los aspersores concretamente, para el agua regenerada y en las aguas provenientes de los terciarios de las depuradoras? Que eso hoy en día cada vez va a ser más común, ¿no? Bueno, una de las pruebas que hacemos precisamente es eso, ¿no? A la hora de esas pruebas iniciales que hacemos a todos los productos cuando los testamos en laboratorio, lo que hacemos es hacer pasar agua de todo tipo, con más sal, con menos sal, con más arenas, más limos, etcétera, por los aspersores para ver cuál es la durabilidad que tienen. O sea que sí, ¿Alguna influencia en el rendimiento de la aspersión o no? en principio no, porque una vez que el agua pasa por el aspersor,
digamos que ya es la boquilla la que hace el trabajo que tiene que hacer y en principio no se tendría que notar un problema en el rendimiento. Lo que se puede pasar es que si a lo mejor ese tipo de agua lo que contiene es mucho sólido en suspensión o algo similar que pueda actuar como papel de lija, por así decirlo, pues claro, el pasar tanta cantidad de agua por las boquillas, día sí, otro día, otro día, otro día, pues lo que puede hacer es que la boquilla poco a poco se vaya deteriorando. Pero cambiando la boquilla en principio no tendría por qué haber mayor problema. Bueno, También es verdad que siempre recomendamos que se filtren los sistemas de acorde a la procedencia que tenga el agua, ¿no? sí, eso te iba a decir, que lo fundamental sobre todo el tema de filtrado previo, ¿no? Para que no afecte a las Eso es, boquillas esa explosión, ¿no? correcto. Sí, si sabemos que estamos bombeando aguas que tienen muchas arenas, pues lo suyo sería poner algún tipo de filtro antes de que entre toda esa arena al sistema de riego, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Nada, no hay que... Samuel Cadenas, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Gonzalo, gracias por la presentación. Una duda, porque yo tenía pensado o creía que vosotros llevabais un software que acoplabais a un hardware que ya teníamos, pero no, o sea, va unido vuestras dos cosas, es decir, tanto aspersores, satélites, etcétera, como el software que los gestiona, ¿no? Bueno, lo que va unido es el software, que es el sistema de control. Sí tiene que ir unido ya sea a nuestros programadores o tiene que ir unido a nuestros, bueno, lo que sería un sistema de codificadores, ¿no? Los módulos estos bidireccionales, estos elementos que están ubicados al lado del aspersor. Vale, a eso me refiero, porque Vale, yendo un poco más al grano. Correcto, entonces, sí, voy a ver si puedo ir para atrás en la presentación Bueno, o sea, rápidamente. mi pregunta, Gonzalo, iba, si yo tengo un sistema de riego, ¿yo Sí. le puedo acoplar tu software a cualquier sistema de riego dependiendo que yo del tipo tenga? de aspersores que tengas, sí. Si son aspersores que funcionan a 24 voltios, se tendría que cambiar tanto el ordenador como lo que hay en el campo. No los aspersores, pero sí esos satélites o esos... o el sistema de control sí habría que cambiarlo, ya sea si es un sistema de 2 hilos. Vale, y yo para eso sí podría tener, es decir, si yo te presento, oye, yo tengo esto en mi campo, para tener ese software, sí podríamos tener una propuesta vuestra, porque al final, entre comillas, lo que a mí me interesa es poder, que ahora no lo hago de forma manual o automática, bien programado, pero sí es verdad que me gustaría tener una propuesta de un software que yo pueda controlar, bueno, de la manera que tú lo has estado explicando, con el hardware que tengo. Obviamente a ese hardware habría que acoplarle cosas, como tú has dicho, o más, bueno, los aparatos que tú has estado especificando, pero yo sí estoy interesado en eso. Por eso te preguntaba. Sí, digamos, por ejemplo, aquí, si es un sistema convencional, que tienes tú ya un sistema de control con una serie de programadores que dan 24 voltios y tienes unos, ya sean electroválvulas o sean aspersores con válvula incorporada que funcionan a 24 voltios, tanto este tipo de sistema que sería de satélites convencionales, aprovechando el cableado que ya tuvieses, se podría cambiar ese programador y ese software de gestión centralizada para que pudieses gestionarlo todo desde el ordenador, o si ahora mismo no tienes ordenador, que solo tienes esos programadores por el campo, pues cambiar esos programadores y comunicarlos con el ordenador. Y si lo que tienes es un sistema de 2 hilos, pues entonces lo que sí habría que ir es a cada uno de esos decodificadores o aparatos que tengas por el campo y conectarlos a este hub que llamamos nosotros, el Pilot DH, que estaría conectado con el ordenador. Lo que no puedo hacer es, con mi software, hablar con satélites de otra marca. Vale. ¿Vale? O sea que mientras cambiemos lo que es la parte del control y se queden los aspersores, no había problema. Vale. Gracias, Gonzalo. De todas formas, me imagino que ahora darás tu contacto, ¿no? Dime. Que sí, que me imagino que ahora Alejandro nos compartirá tu contacto, ¿no? Entiendo yo. Cuenta con ello, cuenta con ello. Ok, gracias. Nada, no hay que...
¿Alguna otra consulta? Ahora aprovechar que está Gonzalo por aquí presente, que él siempre está de viaje. Siempre pasa más tiempo en un avión que en una silla. Yo, coche, por ahí, sí, siempre danzando. Bueno, pues si no hay más consultas, pues nada, vamos a dar por terminada la sesión. Gonzalo Varela, de Hunter Industries, muchísimas gracias por este rato y muchas gracias también a vosotros por la asistencia. Damos por concluida esta sesión y en breve iniciaremos la siguiente y continuaremos con la GoldStage Week. Gonzalo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, nos seguiremos viendo. Encantado, Alejandro. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego, chao, saludos. Hasta luego.